Bienvenidos todos, que el Señor os bendiga mucho en esta mañana que estamos compartiendo su presencia como iglesia, compartiendo la presencia de Dios, porque es bueno cada día, ¿verdad? Compartir su presencia, levantarnos y sentir su presencia, nada más abrir nuestros ojos y a lo largo del día como vemos que su presencia nos acompaña. Pero qué bueno cuando podemos compartirla todos juntos. Qué bueno cuando nos podemos reunir y podemos compartir su presencia. Aprovechemos eso, porque no sé si siempre lo podremos tener. Aprovechemos eso mientras lo tengamos. Gloria a Dios. Me ha tocado a mí compartir la palabra en esta mañana. Y no sé qué tal están viviendo todos los acontecimientos últimamente. Como iglesia, como hijos de Dios, no sé cómo ustedes estarán viviendo todo lo que nos está tocando vivir y ahora que parece que se van a abrir las puertas, las fronteras un poquito, pues la gente se está volviendo un poco. Anoche ya la gente quería esperar a las 12 de la noche para salir ya corriendo y demás. Seamos prudentes. Seamos prudentes, miremos bien todas las cosas, miremos bien todo lo que hay detrás de todo esto, lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No nos precipitemos con las cosas, miremos bien, valoremos también. Es complicado, ¿verdad? Pero ahí tenemos que estar también. Es complicado, pero ahí tenemos que estar. Bien, me gustaría compartir la palabra en esta mañana bajo el tema Dios cumple. Dios cumple. Salmo 138, versículos 7 y 8 dice así. 138, 7 y 8 dice: Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quédate en esta mañana con la palabra cumplirá. Quédate con esa palabra porque eso es lo que vamos a compartir mayormente, entre otras cosas, pero quédate con la palabra cumplirá y quédate con que Dios cumple. Dios cumple. Saludamos también a través de las redes a aquellos que nos están viendo, los hermanos de la iglesia, también que el Señor os bendiga. Esta palabra también va para vosotros en esta mañana y para todos aquellos que nos puedan ver o simplemente lo vean después, que sepas que en el momento que tus oídos escuchen, esta palabra va para ti y hazla tuya. Gloria al Señor. Es un salmo de David, el salmo que hemos leído, es un salmo cortito. Hoy hemos leído salmos, hemos empezado con el Salmo 27, Cristina también ha leído el Salmo 100, que es un salmo cortito, donde también habla un poco del regocijo, que es parte de lo que yo quiero compartir en esta mañana también. Así que en este salmo vemos un poquito, mirando el contexto del salmo aunque solo hemos leído el versículo 7 y 8, vemos a lo largo de todos los salmos que los salmistas siempre confían en Dios y siempre destacan la comunión con Él, la comunión con Dios. Si los leemos nos vamos a dar cuenta de esto, pero tienen claro que esto no les va a eximir de problemas o de luchas. Tomemos como referencia a los salmistas en esta mañana. Ellos sabían claramente que eso no les iba a eximir de problemas o de luchas. Por eso preguntaba esta mañana, ¿cómo está viviendo la Iglesia? ¿Cómo estamos viviendo todo este tiempo, todo el proceso que hemos vivido y el proceso que ahora, porque ahora se abre otro proceso, no sé si se han dado cuenta o no, ahora se abre otro proceso. No nos va a eximir de tener problemas y de tener luchas. Los salmistas también siempre hablan de enemigos, ¿verdad? Que siempre vemos que hablan de sus enemigos, pero tienen una cosa clara, que saben que su Dios es más fuerte, así de fuerte. Y Él es quien preserva la vida.
de ellos. Su Dios es más fuerte y quien preserva la vida de ellos en todo momento. En el contexto de este salmo vemos un cántico de acción de gracias. David celebra su liberación por el Señor delante de los dioses, de los reyes paganos, en el versículo 1, delante de otros reyes, en el versículo 4. La introducción del cántico es una declaración de alabanza, lo tenemos en el versículo del 1 al 3. Luego en su casa, si quieren, lo leen, el Salmo 138. David le pide a los reyes de la tierra que se unan a él para proclamar que el Señor atiende al humilde, en el verso 4 al 6. Y el Salmo termina con esa visión del cumplimiento de lo que el Señor determinó para su rey, para David, de lo que el Señor determinó. ¿Y qué determinó? Que Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Para hacer lo mejor de esta vida, debemos de incluir los planes de Dios en los nuestros, como David hacía. David incluía al Señor en sus planes. David lo incluía en su vida. Y no estoy diciendo nada raro ni os suene fuerte, porque muchas veces no incluimos a Dios en nuestros planes. Simplemente andamos, y en algún momento en el camino no estamos incluyendo a Dios en nuestros planes. Debemos de incluir a Dios en nuestros planes. La palabra cumplirá significa finalizar, realizar, satisfacer y perfeccionar. Quedaros con esa palabra en esta mañana. Y me gustaría ir a Filipenses. Vamos a leer unos cuantos versículos en esta mañana, porque estamos compartiendo la palabra de Dios. En Filipenses vamos a ver un poquito todo esto. Filipenses 4, versículos del 4 al 8. Primero, en todo el propósito que Dios tiene en nuestra vida, en todo el recorrido que Dios empezó un día en nuestra vida, desde el momento que nos convertimos a Él, que entregamos nuestra vida, en todo ese propósito que Él tiene, nosotros también tiene que haber propósitos en nuestra vida. Y tiene que haber cualidades en nuestra vida. En medio de todo el propósito, conforme Dios va haciendo su obra, tiene que haber unas cualidades en nuestra vida. Y yo quiero hablar de algunas de ellas en esta mañana. Porque si Jehová cumplirá su propósito en mi vida también tiene que haber un propósito. Y en mi vida tiene que haber unas cualidades que Dios ha puesto en mi vida. Porque hemos cantado esa alabanza. Mejor alabanza no podíamos haber cantado. Gracias a los hermanos, porque de verdad que me hace ver claro que Dios tenía un propósito con mi vida. En medio de una vida llena de temores y de luchas y de sinsabores, Dios tenía un propósito en mi vida. El otro día me tocó terminar un trabajo, en el trabajo final de la última asignatura del seminario que he estado haciendo, y me pedían que hiciese una ilustración sobre la bondad de Dios. Y les ilustré conmigo misma. Digo, no voy a buscar otra ilustración. Si la prueba está en mí. La bondad que Dios ha tenido, lo bueno que ha sido Dios con mi vida. ¿Por qué? Porque el día que Él fijó sus ojos en mí, Él vio lo que iba a pasar. Decidió no ver cómo yo era o cómo yo estaba. Si eso no es ser un Dios bueno. Y llevo toda la semana con eso en mi mente. Lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que Él empezó haciendo, pero todavía lo que Él tiene que hacer en mi vida y en cada uno de nosotros. Porque Dios es así de grande. No solo hace la obra en mi vida, en cada uno de nosotros. Y Dios es un Dios, siempre lo digo, y no me cansaré de decirlo, es un Dios personal. Y Dios es muy personal. Y Dios tiene muy en cuenta cómo somos. Dios tiene muy en cuenta y se toma muy en serio el trabajo que hace con cada uno de nosotros. Así que primeramente me gustaría leer en Filipenses 4, 4 al 8, que dice: regocijaos en el Señor siempre. En el Salmo 100 empezábamos leyendo:
Y nos decía que nos regocijáramos también, ¿verdad? Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. También he leído esta mañana un mensajito que han mandado por ahí sobre el afán. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debe de haber acción de gracias en nuestra vida. En el cristiano tiene que haber acción de gracias en su boca, continuamente. Si no hay una acción de gracias en nuestra vida, ¿qué podemos decir que somos? Si eso es lo primero que se tiene que ver, que somos agradecidos. Tiene que haber acción de gracias, palabras sazonadas con gracia. Cuando somos agradecidos, cuando tenemos una vida que somos agradecidos, ¿y quién no tiene que agradecer al Señor en su vida? ¿Quién no tiene que agradecer al Señor en su vida? Solamente ya por la salvación hay que agradecer. Eso es lo primero. Pero el Señor va mucho más allá. Cuando somos agradecidos, el agradecimiento produce gozo en nuestras vidas. Es lo que el apóstol Pablo está aquí hablándoles a los filipenses. Cuando somos agradecidos, hay gozo en nuestra vida. Una persona desagradecida siempre está enfadada. Siempre está malhumorada, da malas contestaciones, malos gestos, malos términos, saca muy rápido su pronto. Pero cuando una persona tiene agradecimiento en su corazón, aunque salga eso alguna vez, porque nuestra naturaleza está ahí, pero hay un corazón agradecido y eso produce gozo en nuestra vida. El gozo supremo, el gozo mayor viene cuando Cristo habita en nosotros. Desde el momento que Cristo habita en nosotros, algo que se caracteriza en la conversión de una persona es eso. Esa persona cambia completamente, cambia hasta la mirada. Yo no sé si a vosotros os cambió la mirada, pero a mí me cambió, os lo puedo asegurar. Mi mirada cambió por completo, de ser de la mirada de un león feroz a ser un corderito verdaderamente. El gozo viene cuando Cristo empieza a habitar en nosotros. Cristo está cerca. Cristo está cerca. Y cuando venga ya en su segunda venida lo disfrutaremos en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque Él cumplirá su propósito realmente. Él cumplirá. Él ha dicho que volverá a por su iglesia y volverá. Y no está muy lejos ese tiempo. No está muy lejos ese tiempo. Por lo tanto, esperemos al Señor, esperemos a Jesús con agradecimiento en nuestros corazones. Esperémosle con gozo, gozosos. Que haya gozo. Como decía el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y repite otra vez os digo, regocijaos. Tiene que haber regocijo en nuestro corazón, en nuestra vida. Seamos personas de gozo. No seamos personas enfadadas, por favor. Seamos personas que tienen gozo en su vida, en su corazón. Personas agradecidas, que haya agradecimiento en nosotros. Y vemos como el apóstol Pablo aquí les está escribiendo y parece extraño que un hombre preso estuviera diciéndole a una iglesia que se regocijara. Él estaba preso. Él en esos momentos, cuando escribió esta epístola, él estaba preso. Pero vemos aquí, con la actitud de Pablo, nos enseña una lección muy importante, que nuestra actitud interior no necesita reflejar las circunstancias externas. Da lo mismo lo que suceda a nuestro alrededor. Nuestra actitud interior debe ser firme. El gozo de Dios. El gozo no depende de las circunstancias que nos rodean. Por eso hacía esa pregunta al principio. No tiene que depender el gozo de Dios en nuestras vidas por lo que nos rodea.
Y bueno, creo que lo hemos vivido un poquito a lo largo de todo el año pasado ya, ¿verdad? Que hemos vivido con esta situación tan difícil. Creo que lo hemos podido experimentar en nuestras vidas, que el gozo de Dios en nuestras vidas no depende de la situación que haya a mi alrededor o de las circunstancias que puedan venir a nuestra vida. Escuchemos bien en esta mañana. Que no dependa el gozo de Dios por todo lo que pueda venir a nuestra vida. Igual van a venir cosas difíciles, no lo sé. Pero el gozo tiene que depender de Dios. El gozo de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien y estaba lleno de gozo. Aunque estaba preso, él estaba lleno de gozo porque él sabía que le sucediera lo que le sucediera, Cristo estaba con él. Si algo tenía claro este hombre de Dios, era que Cristo estaba con él. La Iglesia tiene claro en esta mañana que Cristo está con su Iglesia. Amén, hermanos. Cristo está con la Iglesia. Yo no dudo en ningún momento, ningún día de mi vida, que Cristo está conmigo, aún en los peores momentos, que os puedo asegurar que los he tenido. Y los tendremos, probablemente. Así que el apóstol Pablo insta a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta, como hemos leído. Probablemente la iglesia de Filipos necesitaba oír esa advertencia, esa recomendación, esa palabra de ánimo. Y probablemente hoy en este lugar algunos necesitemos escuchar esta palabra también. Probablemente algunos de nosotros estemos pasando por situaciones que necesitemos escuchar esta palabra, de que debemos regocijarnos en el Señor siempre, sea cual sea la situación. Es muy fácil desalentarse frente a situaciones que no son placenteras, que no nos agradan. Es muy fácil, claro que sí, es verdad. Es verdad, y a veces también le damos importancia a cosas que no la tienen realmente. Si miramos bien lo que tiene peso en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que a veces le damos importancia si no la tiene, si eso no tiene importancia ninguna. El apóstol Pablo tenía muy claro eso, y nosotros como Iglesia también tenemos que tener eso muy claro. Y me gustaría irme un poquito más adelante, en la siguiente epístola, en Colosenses. Quiero leer, unos cuantos versículos. En el 3:15 dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». A los colosenses también les decía, y sed agradecidos. El Señor nos está diciendo en esta mañana, ser agradecidos. Que la Iglesia Buen Pastor de Bilbao sea una iglesia agradecida en todo momento. Así que si no estamos disfrutando el gozo últimamente, quizás será porque no estamos mirando la vida desde la perspectiva correcta. Tenemos que mirar si nuestra vida no está siendo una vida con un corazón gozoso, alegre, confiado, agradecido. Quizás estamos poniendo nuestra mirada en otro lugar, no la estamos mirando bajo el prisma de Dios. Miremos eso, tengamos en cuenta eso también. Siguiente punto. Debemos de ser amables. Como el apóstol Pablo les dice a los filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice, el Señor está cerca. Debemos de ser amables. Razonables, amplios, caritativos, esas son las personas amables. Y no solamente con aquellos que nos agradan, sino con los que no nos agradan también. No solamente con la Iglesia, sino también con aquellos que no pertenecen al cuerpo de Cristo, aquellos que no son creyentes. Con mayor motivo debemos de ser amables. Tiene que haber amabilidad en nuestra vida. Es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a los filipenses. Y hoy es un buen día para que lo tengamos en cuenta en nuestras vidas. Y esto no significa que a veces no nos desagrada que nos traten injustamente, es verdad.
a veces nos tratan injustamente. Nosotros hemos podido vivir con mi marido estos días atrás cómo una persona le trataba a mi marido injustamente. Pero nosotros sabemos quién está con nosotros y Él sabe quién está con Él. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado de no expresar mucho nuestros derechos personales, que a veces nos gusta expresar mucho nuestros derechos, rebatir nuestros derechos. No, no debemos de hacerlo. Si Dios pelea por nosotros, no demos tanto. No, porque por derecho yo soy esto, yo quiero esto, y por derecho... No, Dios pelea por nosotros. Una persona agradecida, llena del gozo de Dios, sabe quién pelea por ella, sabe quién está con ella y sabe que cuando nos tratan injustamente, Dios está teniendo cuidado de esa situación. Dios está teniendo cuidado de esa situación. No nos afanemos, por nada estéis afanosos, hemos leído también. Y muchas veces, ¿verdad?, parece imposible no afanarse en medio de una situación que a veces, porque cuando viene algo difícil viene así, corriendo, que no te lo esperas. Déjame decirte que Dios quiere prepararnos frente a eso también, de saber y que sepamos gestionar las situaciones cuando vienen. Dios quiere trabajar con ese temple en nuestra vida también. Por lo tanto, no nos afanemos por todo lo que pueda venir, no lo sé, en el entorno en que vivamos. Cada uno sabe su vida, cada uno conoce su alrededor, su trabajo, su vida, sus amistades, su familia, sus amigos. No nos afanemos por ninguna de esas cosas, por nada estéis afanosos. El apóstol Pablo les aconseja cambiar sus preocupaciones en oraciones. Eso es lo que está diciendo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Por lo tanto, ¿queremos estar menos preocupados? Hablemos más con Dios. ¿Hay preocupación en nuestra vida? ¿Hay problemas? ¿Situaciones que nos aquejan? Hablemos con el Señor. Hablemos con Dios cuando haya preocupaciones en nuestra vida. No solamente en ese momento. Tenemos que hablar con Dios. Si no hablamos con Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién va a tomar la rienda de nuestra vida? ¿Quién va a dirigir nuestra vida? Si no es Él el que nos dirige. Así que, si estás pasando por un momento de preocupación, por un momento de dificultad, habla con Dios. Habla con el Señor. Pon tu vida en las manos de Dios y habla con Él. Y ahora sí, en Colosenses, me gustaría leer algo que yo creo que como iglesia nos va a venir muy bien porque habla en todos los ámbitos. Colosenses 3, del versículo 18 al 4:2, dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y termina diciendo: perseverad en la oración. Una vez más, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. El Señor últimamente está hablando mucho, y lo estoy oyendo muchísimo, que debemos de orar. Que debemos de orar.
Hermanos, estamos pasando por tiempos donde la Iglesia tiene que orar. Y como hijos de Dios, nuestra comunión cada día tiene que ser más estrecha con el Señor, donde tenemos que orar. También debemos de ser, siguiente punto, personas de paz. Personas de paz, como tenemos en el versículo 7 que hemos leído al principio. Y la paz de Dios dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y la paz de Dios es diferente, muy diferente a la paz que el mundo quiere dar. No tiene nada que ver. La paz de Dios es diferente y eso lo hemos experimentado aquellos que hemos experimentado la paz de Dios en nuestros corazones. Y si hay algo que también caracteriza cuando venimos al Señor, es la paz que trae a nuestros corazones. Y la paz de Dios es muy diferente a la paz del mundo. La paz verdadera no se encuentra en un pensamiento positivo que hoy en día está muy en auge, el pensamiento positivo. Ni tampoco en la ausencia de que no hay problemas ni de conflictos. No, la paz de Dios es otra cosa. La paz de Dios es más grande, la paz de Dios abarca mucho más. La paz es el producto de saber que Dios dirige todo, de que yo no me tengo que preocupar porque Dios está dirigiendo mi vida. Si Dios dirige mi vida, ¿por qué yo me tengo que preocupar? Si Él está dirigiendo todo. Y no nos olvidemos que nuestra ciudadanía está en el reino de Cristo. Nuestra ciudadanía está en el reino de Cristo. Ahí está asegurada. Tenemos asegurada nuestra ciudadanía. Nuestro destino está determinado. Y además de todo eso, podemos tener victoria sobre el pecado, como dice la palabra en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Lo dice así de firme el apóstol Pablo. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis ya bajo la ley, estáis bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, como por tantos años se ha enseñoreado de nuestras vidas, haciendo con nosotros lo que ha querido. Pero ya no es así. Porque Dios nos ha librado de todo eso, porque vivimos bajo la gracia. Y en la gracia podemos todas las cosas, y porque en Él podemos todas las cosas. Seamos personas de paz, permitamos que la paz de Dios guarde nuestro corazón de toda ansiedad que pueda venir a nuestra vida. Seamos personas de oración, seamos hijos e hijas de oración. Y déjame decirte que la oración y la paz están vinculadas íntimamente. Una vida de oración es una vida llena de paz. Una vida de oración es una vida llena de paz. Donde hay oración hay paz, hermanos. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Seamos personas de oración, seamos personas de paz. Demos a otros esa paz que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. A veces no hay que darla, simplemente las personas lo sienten. Simplemente las personas se encuentran a gusto a nuestro lado, muchas veces. Porque somos personas de paz. También, siguiente punto, lo que debemos pensar que expresamos con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 8 y 9 que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros y amables, de buen nombre, de virtud, de dignidad y de alabanza. Reemplacemos todo lo que está queriendo dañar nuestra mente. Si hay algo en estos momentos que está queriendo dañar tu mente, reemplázalo con la verdad de Dios. Reemplázalo con la verdad de Dios. Reemplázalo con lo que es útil. Las cosas de Dios son útiles para nuestra vida. La palabra de Dios es útil para nuestra vida. Leamos la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a concentrarnos
en lo que es bueno y puro. Me encantan las personas que tienen la habilidad de poder controlar su mente, tenerla sujeta bajo el Señor y de concentrarse en lo que tienen que hacer en ese momento y no estar preocupados por todo lo demás. Me encantan esas personas, porque cuando tenemos una mente muy rápida como es la mía, pues a veces nos juega malas pasadas y tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos ayude a concentrarnos en todo lo que Él quiere. Leamos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios. Ella nos va a ayudar y nos va a dirigir. Y no solamente leámosla, sino pongamos en práctica la palabra de Dios. Seamos personas que ponen en práctica la palabra de Dios. Qué fácil es escuchar un sermón y olvidarnos rápidamente. Fácil, ¿verdad? Aunque últimamente hay alguien por ahí entrevistando que tienen que recordar lo que se ha compartido porque luego les van a preguntar. Así que hay que recordar y hay que estar pendientes de la palabra del Señor. Pero es fácil muchas veces, ¿verdad?, que nos preguntan, ¿y qué se compartió? Y bueno, y tienes que pensar, tienes que pararte ahí a pensar. También qué fácil es leer la Biblia y no pensar en que tenemos que vivir de una manera diferente conforme dice la palabra. No leamos la Biblia como un libro, cualquiera sin más. Pongamos en práctica lo que leemos y vivamos una vida conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y qué fácil también es discutir acerca de algún pasaje bíblico sobre lo que significa y no vivir el significado. También a veces nos encontramos con eso. Vivamos la palabra de Dios. Exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Debemos de obedecer la palabra de Dios. Debemos de obedecer la palabra de Dios. Para que haya todo eso en nosotros, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, debemos ser personas llenos de la palabra de Dios, teniendo en nuestra mente la palabra de Dios constantemente. Seamos personas que ejecutan la palabra de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Siguiente punto, humillémonos en el Señor. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Humillémonos en el Señor. Esta semana escuchaba este versículo en uno de los devocionales que estamos mandando y escuchaba que compartía este versículo. Creo que fue el lunes pasado, si no recuerdo mal. Hablaba de este texto. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme y fortalezca y establezca. El apóstol Pedro nos está recordando aquí que el reconocimiento de Dios es más valioso que la alabanza humana. Que nuestro Dios nos reconozca es mucho más que los hombres nos puedan reconocer. Que los hombres nos reconozcan, gloria a Dios, está bien, pero es más importante que nos reconozca Dios. Es más importante que nos reconozca el Señor. Dios quiere bendecirnos a su debido tiempo. No nos desesperemos si estamos esperando algo. Seamos tranquilos, estemos tranquilos. Él quiere bendecirnos a su debido tiempo. Obedezcamos a Dios a pesar de las circunstancias que puedan venir en nuestra vida. Y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, aquí o en el cielo, no lo sé, hermanos.
pero confiemos en eso. Echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, como hemos leído. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestros temores, presiones y demás, estamos mostrando que no confiamos plenamente en el Señor. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupándonos más de lo debido, no estamos confiando plenamente en el Señor. Pongamos nuestra confianza completamente en el Señor. Dejar que Dios se haga cargo de nuestra vida, de nuestras situaciones, no significa que estemos quietos sin más, esperar a que Dios lo haga todo, no. Confiamos en el Señor, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, pero confiando en Él, no simplemente dejándole que Dios haga todas las cosas, sino nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. No nos sometamos a las circunstancias que puedan venir, sino sometámonos al Señor, quien controla todas las circunstancias. No nos sometamos a las situaciones, a las circunstancias, sometámonos al Señor, porque Él es quien controla, quien dirige todas las circunstancias. Y seguido dice que Dios mismo va a perfeccionar nuestra vida. Él mismo va a afirmar nuestra vida. Él mismo va a fortalecer nuestra vida y va a establecer nuestra vida, como hemos leído también. Qué bueno que podamos tener estos consejos de parte del Señor. Qué bueno que el Señor nos da pautas directas de cómo debemos de conducirnos. Que nadie diga que anda desamparado, porque no es verdad. Porque tenemos dirección en nuestra vida. El Señor ha puesto una dirección en nuestra vida. Y por último, Él cumple, Dios cumple. Y un poquito más atrás, en el capítulo 1, en Filipenses 1, dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. David, hemos empezado leyendo, decía: Jehová cumplirá su propósito en mí, cumplirá. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros la continuará a través de nuestra vida, cada día. ¿Y la terminará cuándo? Cuando le veamos cara a cara. ¿Queremos verle algún día? Dejémosle obrar. Si queremos verle cara a cara, dejémosle que Él haga su obra en nuestra vida. No impidamos en ningún momento, no seamos obstáculo para que Él haga su obra en nuestra vida. La palabra dice también: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos algún día de verle cara a cara al Señor. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Cuidémosla, cuidemos nuestra salvación, porque de ahí depende nuestra vida. De ahí depende nuestra vida. Algo que muy pocos tienen en cuenta en este mundo, algo que muy pocos quieren reconocer: que hay una salvación para los hijos de Dios y que hay un lugar establecido para los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros como sus hijos sabemos realmente de lo que nos tenemos que ocupar, independientemente de que unos crean o no. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Ahí comenzó ya la obra de Dios, dando su vida en la cruz por todos nosotros, por los pecadores. Ahí comenzó la obra de Dios. Su obra comenzó en nosotros cuando creímos en Él. En el momento que creímos y le dijimos: sí, Señor, ahí comenzó la obra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el Espíritu Santo vive en nosotros.
capacitándonos cada día, para que cada día seamos más semejantes a Cristo. El Señor lo ha hecho todo bien. El Señor no ha dejado ningún cabo suelto, hermanos. El Señor lo ha hecho todo bien. El Señor tiene todo bien atado y todo bien calculado, todo bien preparado, todo bien dispuesto. Sintámonos seguros en el Señor, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. No nos afanemos por lo que tenemos que comer o vestir, ni nos afanemos por las situaciones que vienen desconocidas muchas veces. Confiemos en el Señor. Dejémonos en los brazos del Señor, confiados, como un hijo con su padre. Los niños se dejan en los brazos de su papá y de su mamá, confiados, porque saben que nada les va a pasar. De la misma manera nosotros, confiemos en el Señor completamente, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Humillémonos delante del Señor, humillémonos delante de su presencia. Concluyendo ya en esta mañana y terminando. Querida Iglesia, no nos desanimemos. Yo no me quiero desanimar, pese a todo. No quiero desanimarme. Yo quiero seguir adelante, venga lo que venga. Quiero seguir adelante. Quiero ser esa persona que Dios ha creado. Quiero ser esa persona que Dios vio en mí. No la persona que yo veía que yo era. Dios vio otra cosa diferente de lo que yo veía. Por lo tanto, yo quiero ser esa persona que Dios vio en mí. Y no solamente quiero ser, sino me quiero comportar como esa persona que Dios ha visto en mí. Por lo tanto, sé que no me tengo que desanimar, pese a lo que pese, venga a lo que venga. No nos desanimemos, Dios no nos ha abandonado, ni te va a abandonar, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. No solamente dice que la va a terminar, sino que la va a perfeccionar. Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Dios no es como nosotros, que dejamos las cosas a medias. Él no es así. Si Él ha empezado algo, Él lo termina. Al igual que aconsejaba el apóstol Pablo a los filipenses, la va a terminar en nuestras vidas también. Que sea motivo de regocijo en nosotros. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Si no es motivo de regocijo saber que Dios está haciendo una obra en mi vida, ¿qué es entonces? Regocijémonos en el Señor. Dios obrará en nuestra vida. El Señor traerá crecimiento en nuestra vida. Nos ayudará a crecer en gracia hasta que algún día le veamos cara a cara. Hagamos lo posible porque algún día le veamos a Él cara a cara. Solo Dios sabe lo mejor para nosotros, ni nosotros mismos lo sabemos. Solo Dios sabe lo mejor para nosotros. Solo Dios puede cumplir su propósito en nosotros. El diablo obstaculiza el propósito, siempre. Quiere obstaculizar, siempre. Pero Dios cumplirá. Pese a lo que le pese, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Así que, cuando hagamos planes, porque hacemos planes, ¿verdad? Como personas, hacemos planes en nuestra vida. Cuando soñemos, cuando hagamos planes, hablemos con Dios. Hablemos con el Señor. Incluyamos a Dios en nuestros planes. Incluyamos a Dios en nuestros sueños. Incluyamos a Dios en nuestros sueños. Dice que son mejor dos que uno. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Así que estemos solos o acompañados, siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me gustaría orar en esta mañana, si nos podemos poner de pie. Me gustaría pedirle a Juanda, por favor, si me puede acompañar con el piano.
Vamos a tener unos momentos de oración. He terminado prontito, no es tarde. Vamos a tener unos momentos de oración. Yo tengo ganas en esta mañana de darle gracias al Señor. Quiero darle gracias al Señor porque mi vida de una muerte segura y porque Él sigue haciendo su obra, a pesar de los años, a pesar del tiempo, el Señor sigue haciendo su obra. Y quiero agradecer al Señor. Yo no sé tú si tienes que agradecer al Señor en esta mañana, ahí donde estás. Si en alguno de los momentos, en alguno de los puntos, de las partes que hemos compartido, te sientes falto o sientes que necesitas, hoy, esta mañana, es un buen momento para que te pongas delante de Dios y ores. Si estamos preocupados, como decíamos, si estamos preocupados, oremos. Si hay preocupaciones, oraciones. Acuérdate de esto, no te olvides. Cuando haya preocupaciones, oraciones. Agradezcamos al Señor en esta mañana. Señor, gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu amor, Señor. Señor, no nos podemos cansar, Señor, de darte gracias. Señor, porque vemos realmente, Señor, empezamos a comprender, Señor, a lo largo de los años, empezamos a comprender tu obra, Señor. Al principio no entendíamos, Señor, pero al transcurrir de los años de la vida, Señor, empezamos a darnos cuenta de la obra que tú tenías preparada, Señor, y que con tanto esmero, Señor, y con tanto tacto, Dios mío, te has dedicado, Señor. Señor, no teniendo en cuenta muchas veces, Señor, decepciones, Señor, que incluso hayamos podido, Señor, tener contigo, Señor. Muchas veces caminamos sin tenerte en cuenta, no te incluimos, Señor. En nuestros planes, en nuestros sueños, simplemente tiramos para adelante, venga. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Pero hoy es el día, Señor, que decimos, Señor, que te incluimos, Señor, en nuestros planes, que te vamos a incluir en nuestros planes, en nuestros sueños. Señor, es lícito soñar, Señor, pero contigo, Señor. Queremos tenerte en cuenta en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre bueno, a ser, Señor, esas personas que tú esperas de nosotros, personas íntegras, agradecidas. Señor, con acción de gracias en nuestra boca siempre, Padre, aleluya. Que no haya queja en nosotros, Señor. Que no nos quejemos, que no nos mintamos, sino personas agradecidas en todo momento con palabras de alabanza, de gratitud, aleluya. Señor, personas veraces, Señor, personas amables, Señor, gentiles, Dios mío. Señor, que nos ocupemos, Señor, en nuestra vida, Señor, de la salvación, que nos ocupemos con temor y temblor, Señor. Quiere decir que le demos importancia a lo que tiene realmente, Padre. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a tener en cuenta a nuestro Dios, aquel que nos ha dado la vida, aquel que guarda nuestra vida, aquel que comenzó en nosotros la buena obra y que sabemos que la va a perfeccionar. Por lo tanto, seguiremos caminando confiados delante de ti, Señor, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá porque Él cumple. Tú cumples, Señor. Tú cumples, Señor. Cada palabra tuya, Señor, es cumplida en nuestra vida, es aplicada a nuestra vida, Señor. Y si tú cumples,
Ayúdanos a cumplir a nosotros también, Señor. A ser personas veraces, Señor. Oh, Padre bueno. Nos humillamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Nos humillamos delante del Rey de toda la tierra. Nos humillamos delante del Rey de la creación, sabiendo, Señor, que es bueno para nosotros humillarnos delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Oh, Señor, y te pedimos que nos ayudes de aquí en adelante, Señor, como hijos tuyos, Señor, en esa obra personal que estás teniendo con cada uno de nosotros. Y también, Señor, como iglesia, Dios mío, a cumplir, Señor, con la obra que tú tienes preparada, Señor, a llevarla a cabo, Señor, todos juntos, Señor. Oh, Señor, danos tu gracia poderosa. Señor, que no decaiga tu gracia en ningún momento, Dios, sino que cada día, Señor, tu gracia sea perfeccionada en nuestra vida, Padre. Que cada día tu gracia se perfeccione en nosotros, para que nos afirmes, para que nos perfecciones, nos establezcas, Señor, y que cada día nuestra vida sea fortalecida en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser olvidadizos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra. Tráela a nuestra mente en situaciones diferentes, Señor. Oh, Padre, llena nuestra mente con tu palabra, Señor, con todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Aleluya. Oh, Jesús, bendice tu iglesia, Señor. Oro esta mañana por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que tú hagas la obra, Señor. Que hagas la obra en cada una de las vidas, Señor. Que no se detenga, Padre. Señor, que todos miremos adelante, que te miremos a ti solamente, Señor, y que nuestro anhelo sea el querer agradarte, Señor, y el querer ser más como tú, Señor. Bendice a tu iglesia grandemente en esta mañana, Señor. Decidimos como iglesia hoy, Señor, agradarte a ti solamente, Señor. Mirarte solamente a ti, Señor. Poner nuestra mirada, Señor, al frente, mirándote a ti, Señor. Ayúdanos a no afanarnos, Señor. Ayúdanos a estar tranquilos, porque tú tienes cuidado de todo, Señor. Tú te preocupas por todo, tú no dejas ningún cabo suelto, por lo tanto, ¿de qué vamos a temer, Señor? Ya no hay ningún temor, Señor. Ya no hay temor, Señor. El temor ya fue derrotado, Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por la seguridad, Señor, que tenemos en ti, Señor. Una seguridad, una paz, Señor, que el mundo no la da, Señor. Gracias por esa paz infinita que llena nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Muchísimas gracias por tu iglesia. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, llenando sus vidas y sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.